domingo algunas veces no venimos por otras actividades. La verdad, qué casualidad. Lo tratamos de hacerlo regularmente y lo vamos a seguir haciendo. No solo por la demanda social de los ciudadanos, ahorita del tema de los ciudadanos. A ver, aquí invitamos a la señora, hay otra demanda para que se acerque, nos diga, porque justamente lo que iba a expresar ahorita, no solo es esta situación, son muchas situaciones de Zamora y sus alrededores. Y buenas tardes, soy una ciudadana de Chavinda, Michoacán, y realmente es una tristeza ver el tipo de carreteras que tenemos. Creo que Michoacán es uno de los estados con mayor cultura a nivel nacional. Me atrevo a decir hasta a nivel mundial. Hay muchos turistas todos los días y el ver ese tipo de carreteras, que yo no digo que son carreteras, son pedazos, porque inclusive hay brechas que están mucho mejor que esas carreteras. Entonces, pues el proyecto de Morena tiene sus cosas buenas, pero desgraciadamente hay personas dentro del poder pues que no están haciendo su trabajo. Ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación ciudadana. Amiga, contestando a su exigencia, muy pronto va a estar reparada la carretera Jacona-Jiquilpan. Ya es una petición muy popular aquí entre todos los del rumbo, todas las comunidades del rumbo. Incluso el morenista, un compañero obradorista, que Arroyo, va a ser presidente municipal, va a tomar apenas el cargo, ya lo mencionó en el Congreso del Estado y federal, por ahí. Pero sí, no lo dude, ese amigo es aguerrido. Mis respetos para Quique Arroyo, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Sí, comentamos con la gente, esa es la tarea de las personas, independientemente de los partidos, morenistas, priistas, quien sea, no por meterlos a un costal, sino por obligarlos a que no se metan a un costal ellos. Porque puede haber gobiernos morenistas, como aquí tuvimos una farsa, el periodo antepasado con Martín Zamaguey, donde el gobierno no era morenista, eran priistas, panistas y era de todo tipo. Aprovechamos esto con lo que acaba de manifestar la señora, porque así es, o sea, no podemos consentir la injusticia, venga de donde venga. Ya han salido algunos señalamientos contra el gobernador, que está actuando por ahí mal. Esperemos ahorita no me quemen en leña verde los compañeros que van a decir, oye, pues no hables mal de... No, hay que denunciar lo que esté mal, venga de donde venga. No somos un partido, somos un movimiento nacional obradoristas conformado por ciudadanos conscientes que estamos viendo la realidad, no solo en nuestro municipio, sino en Michoacán y en todo el país. Es lo que estamos viviendo. Pero ¿qué nos toca a nosotros, como la señora que pasó ahorita? Pues seguir presionando, denunciando lo que pasa en el municipio. Esto es lo que alcanzamos porque aquí vivimos en Zamora y en nuestro estado de Michoacán. Entonces, muy atinadamente se tiene que acercar la gente en esa localidad donde dice David y pedirle información de cuándo se puede arreglar esa carretera. Y aquí para nosotros se le hizo un llamado al presidente municipal para que él comentara cuándo quitará las pantallas bajo convenios dudosos con una empresa donde obviamente esos convenios, bajo esos convenios ventajosos y de conveniencia para el ayuntamiento, es como ponen las pantallas aquí arriba del kiosco, acaparando espacios públicos que es de las personas. Ahorita un señor que se me acercaba me decía, ¿qué argumentos tienes para decir
que se deben de quitar las pantallas. Bueno, el argumento principal es que son espacios públicos. Originalmente estos espacios se deben de, o son construidos para manifestaciones sociales, culturales, artísticas, propias de la ciudadanía. Para eso es, y lo que está pidiendo es que se construyan unas escaleras a los costados para que las mismas personas podamos acceder, y quien quiera cantar, quien quiera bailar, quien quiera hacer una manifestación respetuosa, aquí arriba del kiosco la puede hacer. Bajo esos puntos, lo social, lo político, lo cultural, lo artístico, para eso son estos kioscos, previa autorización para utilizarlos. Incluso ahorita nosotros deberíamos de estar hablando ahí, igual como cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pues es que yo no quiero hablar lo que ustedes están hablando, yo quiero cantar una canción, yo quiero expresarme de otra manera, yo quiero hacer un discurso, y aquí está el maestro, pues él pudiera decir algún tema relacionado a la educación, y él pudiera utilizar ese kiosco para alguna representación o manifestación o algún discurso político, social o educativo. Aquí para eso es ese kiosco, ¿no? Eso es para lo que estamos orientados. Y esa es la petición, esa es la demanda. Se le invitó por medio de un comunicado de una red social, que es un noticiero más o menos escuchado. Se le invitó al presidente a que se pronunciara cuándo quitará las pantallas de aquí del kiosco municipal, para que no lo tenga acaparado, que no tenga secuestrado esos espacios públicos que, como ya lo dijimos, son propios de la gente. Y también, bueno, seguir orientando que estos espacios, este espacio que nosotros venimos cada domingo cuando podemos regularmente, es para eso, para seguir denunciando como ciudadanos. Y que también la autoridad pues debe darnos respuesta, ¿verdad? No se debe de esconder. Y pues no solo denunciar lo de las pantallas, sino seguir denunciando todo lo que ha pasado. Estuvieron aquí semanas pasadas los compañeros de La Libertad, que dijeron cómo estaba su situación, que después de 2 o 3 días que no tuvo presencia, las autoridades municipales tuvieron que bloquear el acceso hacia Ario de Rayón, el puente de Tubos, porque la autoridad no hizo presencia durante esos días. Pensaron que el agua iba a bajar paulatinamente, que se iban a calmar las lluvias, cuando ya tenían 2 días o más de 2 días con más de medio metro de altura, inundados más de 400 familias, y el ayuntamiento, ni rescate, ni nadie hizo presencia ahí. Por eso tuvieron que bloquear. Aquí estuvieron denunciando esa parte, e igual la invitación es a seguir denunciando, ¿no? Así como lo hizo la compañera hace momento, que dijo que las calles, que las carreteras estaban en mal estado. Asimismo hay que seguir denunciando lo que pasa en las colonias, lo que pasa en Ario de Rayón, que no hay una inversión en el panteón municipal. Se dejó la obra nada más comenzada, había la promesa de 20 millones, de lo cual nada más se hizo allí un leve comienzo y no se pudo avanzar a más. No hay inversión en las comunidades, pero cada quien tendrá que hacer esas manifestaciones en lo referente a Ario, donde vivimos y donde pertenecemos. Pues hay muchas carencias en calles, en la carretera, hace falta muchas mejoras, pero tenemos a un presidente que ya se religió y que tenemos que buscarlo para que entregue cuentas de todo lo que está pendiente, para que se esclarezca, y seguir exigiendo a los órganos de fiscalización, a los órganos de revisión, a los órganos que les compete pedirle cuentas al presidente. Pues tenemos que seguirles exigiendo
así como los regidores, tener mucho cuidado con los regidores de Morena, qué papel van a desempeñar en este gobierno que viene, si se van a someter al negocio, al capricho de un presidente, o si van a empezar a poder vigilar y hacer lo que les corresponde. ¿Y qué es lo que les corresponde? Pues velar por los intereses de los ciudadanos. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que denunciar en las colonias, en las comunidades, pero sí se requiere mayor participación y sí se requiere que podamos ser conscientes que necesitamos expresarnos como ciudadanos, qué es lo que no nos gusta o cómo debe de seguir funcionando los gobiernos. Está bien, algunas personas tienen su propia visión y es respetable, igual que para nosotros debe ser respetable el expresarnos y el decir qué es lo que está sucediendo en Zamora, Michoacán. Ahorita por la garganta, ahorita vamos que ya me trae un poquito atorado, pero ahorita ya vamos a seguirle dando paso a la compañía Lupita. Igual si nos quiere cantar alguna canción o a David también, si quiere expresarnos, o aquí al maestro Manuel, digo, para si nos quiere también cantar alguna canción o algo, pues aquí está el micrófono. Para que grabes. Adelante. Cualquier persona de cualquier ciudad nos quiere tomar la voz para cualquier expresión, pues adelante. Ahorita sigo yo, déjate. Deja oír a Martín. Tú, pésate Ok. tú. Pésate tú, yo te déjame. ¿Quieres el celular pues del profe Valente? Buenas tardes, compañeros. Una vez más estamos aquí en este kiosco para volverlos a invitar a que nos regalen su valiosa firma para quitar estas pantallas del kiosco, para que el kiosco vuelva a ser público, porque el kiosco no es de una persona, no es propiedad privada, es público, es para eventos especiales, para que una buena banda amenice el ambiente, para que las familias, para que las personas vengan a pasar un buen rato aquí. Los seguimos invitando, señores, para que vengan y nos regalen esa firma. Para decirle a Carlos Soto que por fin tenga poquita vergüenza y quite estas pantallas, que no estamos de acuerdo en seguir pagando estas rentas de estas pantallas con nuestros impuestos. Carlos, Zamora no nada más es el centro, no nada más es de los ricos. Zamora y sus alrededores es todo. Hace días, cuando las colonias estaban inundadas, les dijiste que no ibas a hacer nada, porque no habían votado por ti. Muchas personas pudieron no haber votado por ti, Carlos, pero muchas personas, tenlo por seguro, de aquellas colonias también votaron por ti y hoy están avergonzadas por haberlo hecho, por haber confiado en ti, porque te tenían confianza, porque muchas de esas personas te conocían desde niño, porque tú asistías allá en aquellas colonias. Muchas personas te conocen, Carlos. Y como te dije la vez pasada, Carlos, por favor, quita esas pantallas. No nos vamos a ir de aquí. No vamos a bajar la guardia.
hay muchas calles en las colonias La Libertad, la Lázaro Cárdenas, Valle Dorado, la colonia Valencia, la segunda y la primera. Muchas calles de esas están sin pavimento. Tienen, como decía el doctor, 10, 30, 40 años y no hay pavimento. Muchas calles necesitan ese pavimento porque incluso hay escuelas dentro de esas calles que los niños próximamente van a volver a clases y van a volver a clases con sus zapatos todos llenos de barro, porque las calles aledañas no tienen pavimento. No es posible que digan que no hay presupuesto cuando el presupuesto alcanza, cuando el presupuesto lo están gastando en otras cosas, como todo lo que hicieron en La Juárez y todo lo que están haciendo. No nada más es el centro. Este movimiento nacional obradorista, nosotros estamos aquí enfrente, somos poquitos, pero detrás de nosotros, créanlo, hay una gran multitud de personas que a nivel nacional se está levantando contra estos gobiernos que no nos han hecho caso, contra estos gobiernos que siguen haciendo de las suyas, contra estos gobiernos que cuando ganan se van a Europa, se van a Estados Unidos a pasearse, se van a Europa para ver la prosperidad de las calles de Europa, para supuestamente venir y construir esas calles que tanto necesitamos. Europa no se parece a nuestro país. Un país de Europa es más pequeño que un estado de la República Mexicana. Por eso les decimos y les volvemos a invitar, compañeras y compañeros que están aquí escuchándonos, una vez más, si no nos unimos como pueblo, no vamos a lograr nada. Pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha hecho hincapié en una cosa, en no bajar la guardia, en no rendirnos. Él duró 40 años para llegar a ser presidente, un magnífico presidente que a muchas personas no les gusta, se les acepta, porque no todas las personas somos de su misma empatía, porque no todas las personas pensamos lo mismo y es bueno eso. ¿Por qué? Porque también necesitamos tener a alguien que nos esté diciendo dónde están nuestros defectos, nuestros errores, para enmendarlos. Por eso nosotros hemos visto mucho de lo que nuestras autoridades nunca han hecho por nosotros, de lo que las autoridades por los más necesitados nunca han visto. Por eso, una vez más, gracias por todas las personas que han firmado para que este kiosco vuelva a ser público, porque ya ven, también en el Teco quitaron la banda, ahora les llevan un sonidito. Como decía hace rato el doctor, estamos aquí para que también ustedes, si alguna de las personas que están aquí no está de acuerdo, bueno, pues venga y lo manifieste, porque eso es la libertad que tenemos cada uno de nosotros. Derecho tenemos a manifestar lo que está bien, lo que creemos, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes criterios, diferentes formas de pensar, pero hay que hacerlo seguido. el Movimiento Nacional Obradorista nos hemos identificado por una cosa, por una persona: rescatar los ideales de nuestro presidente. Él próximamente se va a retirar.
pero se va a retirar de lo público, porque en el corazón de quienes realmente hemos querido a este hombre dentro de muchos años, creo yo que hasta el fin de nuestros días lo recordaremos con cariño, con amor, porque es un presidente el cual se ha ocupado y preocupado de los más necesitados, de los más vulnerables, las personas que en realidad están necesitadas Gracias, chaparrita. Este airecito que nos viene y nos interrumpe. Gracias nuevamente a todas esas personas que nos han regalado su valiosa firma para que este kiosco vuelva a ser lo que todo el tiempo debió de haber sido, y no para promocionarse nuestras autoridades. Y de esa promoción pues se está pagando una renta de nuestros impuestos, no es gratis. Buenos días, compañeros y compañeras del municipio, o tardes ya, del municipio de Zamora. Los compañeros que me antecedieron ya hablaban de la importancia de tener un kiosco público. Ya hablaron de la importancia de que los espacios públicos sean cada vez más públicos y no se privaticen esos espacios. Los espacios públicos son puntos de encuentro de la ciudadanía, y esos puntos de encuentro de la ciudadanía nos permiten encontrarnos en el tema artístico, cultural, social, público, político. Y es evidente que la derecha en nuestro país, los espacios públicos cada vez los quiere más cerrar, ya que uno de los proyectos que tiene la derecha en nuestro país, y lo que es por consiguiente históricamente en el plano mundial, es que esos espacios públicos sean cada vez cerrados y privatizados. Es decir, que bajo el amparo del poder político, hacer negocio para la derecha ha sido el común denominador de sus políticas. Y aquí tenemos un ejemplo claro en lo local: cómo hacer negocio de un espacio público para unas cuantas manos. De eso se trata, compañeros y compañeras. Cómo privatizar un espacio público haciendo un contrato con una compañía publicitaria, y evidentemente ese recurso, que en vez de que vaya para las calles de alguna colonia de nuestro municipio, unas cuantas manos tengan un beneficio del heraldo, del recurso de la administración pública municipal. De esto estamos hablando, compañeros y compañeras. Durante décadas, los gobiernos del PRIAN entregaron los recursos de esta noble nación. Durante décadas, el PAN y el PRI, bajo el amparo del poder político, hacían negocios para unos cuantos. Eso paulatinamente llevó a una tristeza y a una decadencia del pueblo, porque eran solamente unos cuantos los que se han beneficiado de ese, en este caso, de esos contratos que para ellos eran beneficiosos. Históricamente, nuestro pueblo ha vivido un saqueo. No podemos olvidar, desde la época de la conquista hasta la colonia, fue un periodo donde nos saquearon, donde se llevaban los recursos de nuestro país, sobre todo esos recursos del oro, de la plata, y durante 500 años fuimos saqueados. Después viene otro periodo en el cual mucha gente en nuestro país, teniendo esa lógica, comienza a pensar que vivir bajo la monarquía
comienza la separación, buena y sana, por cierto, porque lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, entre la iglesia y el Estado. Después de esta cuestión, gente llega al poder como Porfirio Díaz y asume el poder, y durante 36 años, más que en la época colonial, empieza a entregar también los recursos para unos cuantos, y empiezan a llegar empresas británicas y empiezan a llegar empresas norteamericanas y nuevamente entregar al país con Porfirio Díaz. Tiene que llegar la revolución de nuestro país, la revolución mexicana, para empezar a recoger todos los sentimientos que nuestro país empieza a tener. El sentimiento del derecho a la educación pública, que está estipulado en el artículo 3º constitucional. El derecho a la soberanía nacional, que se recoge en el artículo 27 constitucional, donde se determina que los mares, que las tierras, que los ríos, que todo el patrimonio pertenece a la nación. Y ese artículo lo va a ver cristalizado más adelante el general Lázaro Cárdenas en 1938, donde recoge esos sentimientos de la nación y los cristaliza en la expropiación del petróleo. Y evidente, estos tres artículos constitucionales, el 3º, el 27 y el 123, que habla sobre los derechos laborales, empiezan a hablar sobre en torno a los derechos de los ciudadanos mexicanos. El 123, donde todo trabajador tiene derecho a un descanso en domingo. Toda mujer que está embarazada tiene el derecho a que, porque su embarazo ha llegado, no la despidan de su trabajo. Todo aquel trabajador que quiere pedir también su aguinaldo, de ahí se recogió esos principios del 123 constitucional. Pero para llegar a todos esos derechos tuvo que haber gente revoltosa como nosotros, y eran algunos conservadores. Esos andan a más de revoltosos. Claro, así estuvieron los compañeros en la Revolución Mexicana, así estuvieron los compañeros que declararon que sacaran afuera a los otros países a la intervención francesa. Así estuvieron los compañeros insurgentes en la independencia de nuestro país. Y ahora estamos nosotros en la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, teniendo una transformación que se está viendo expresada en muchos adultos mayores que ahora reciben ese apoyo y que antes se iba al extranjero por medio de sus políticos y también grandes consorcios internacionales que venían a saquear a nuestro país. Y es por eso que estamos aquí, compañeros y compañeras. Fíjense nada más la realidad que les estoy planteando. Un sistema neoliberal que bajo el amparo y bajo el cobijo del poder político quiere hacer negocio. Un espacio público que tendría que ser público, bajo un contrato hay una fuga de dinero, y en vez de ir a las colonias que les hace falta pavimentación, que les hace falta luz, que les hace falta drenaje, que les hace falta una mejor condiciones de vida, se va por el caño de la corrupción. De eso estamos planteando nosotros, ese principio fundamental. Y por eso estamos aquí los obradoristas, ya que vemos que nuestros compañeros de Morena en Zamora, que los compañeros en general en el Estado, no hacen lo que tienen que hacer y que se han convertido solamente en personas que buscan la cuestión electoral
sí les aseguro que muchos de ustedes no sabían cuánto estaba ganando el presidente. De eso se trata, que cada vez tengamos más conciencia social e histórica. Tuve que hablarles también con mucho gusto del tema histórico, porque la historia nos hace no repetir las mismas barbaridades como mexicanos. Identificar quiénes son los personajes políticos que no aman nuestro país y cuáles son los personajes políticos que se enriquecen bajo el amparo político y venden nuestro país, es algo que ya nos tiene que quedar claro a los mexicanos. Porque durante toda la época de nuestro país histórica ha habido malos mexicanos que entregan los recursos, que se hacen negocios bajo el amparo político durante toda la historia de nuestro país. Y por lo regular esos grupos son los conservadores, que han entregado el país históricamente, y aquí lo mencioné. Les pasé los 4 momentos históricos de nuestro país, desde la independencia, desde las reformas de Benito Juárez, desde la revolución y ahorita que estamos viviendo esta situación. El PRIAN no quiere dejar el poder. Los negocios ahí están bajo el amparo del poder. Este es un negocio, es evidente. Y es una buena manifestación para expresar que la gente, malos servidores, llegan al poder para hacer negocios de los ámbitos públicos. De eso se trata, compañeros y compañeras, que ya no podemos seguir resistiendo que en nuestro país siga habiendo malos servidores públicos que se enriquecen bajo las administraciones públicas. La respuesta del alcalde de este municipio fue: ahora les voy a poner una pantalla allá en la calzada, otra pantalla más. Pero ¿por qué no dicen las colonias de la periferia? Voy a pavimentarles. ¿Por qué no les dice voy a resolver el problema de la inundación de Puente de Tubos? No cosas paliativas. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. De que cada vez tengamos más conciencia política y social. Porque teniendo más conciencia política y social y recordando la historia de nuestro país, vamos a tener mejores resultados, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y que todos tenemos y todas tenemos una obligación de ir a revisar la historia de México, porque las nuevas generaciones se merecen de nosotros informarles por qué nuestro país quiere salir del atolladero que durante mucho tiempo nos han tenido. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres queridos, los más pequeños, las nuevas generaciones, los jóvenes, tienen que saber historia. Porque la historia es la maestra de la vida, la que nos permite no cometer los mismos errores. De esto se trata, compañeros y compañeras, de que nosotros estemos informados. En estos días ha habido la sobrerepresentación, donde los medios de comunicación, evidentemente masivos, nacionales, están en contra de la sobrerepresentación, porque dicen que el partido oficial va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Fíjense nada más, estos medios que hablan de democracia son los medios más antidemocráticos, y le voy a decir por qué. Nunca van a ver en los medios masivos de comunicación, en la televisión, una persona que esté en contra de lo que ellos están monitoreando y diciendo en los medios. Gracias a Dios, esos medios cada vez son menos escuchados. Ya nadie los escucha, esos medios, por mentirosos, porque nos llevaron a desinformar a toda una población. Como dice el presidente, benditas redes sociales, porque ahí hubo espacio también a escuchar noticias alternativas, espacios para escuchar otras opiniones. Pero eso hace 10 años era imposible. Y les hablo de hace 10 años porque se me vienen las elecciones con Enrique Peña Nieto. Unas elecciones que compraron todo. Pero a lo que voy, a la sobrerepresentación. Hoy los medios de comunicación están diciendo que no puede haber sobrerepresentación en el país.
1996, que después la modificaron en el 2009, esos partidos del PRIAN. Y yo pregunto, ¿cuándo los medios de comunicación, cuándo López Dóriga, Lorede Mola, cuándo Mario Beteta, cuándo el señor Cárdenas, cuándo dijeron algo esos medios de comunicación? Cuando modificaron la ley de la sobrerepresentación. Nunca dijeron nada porque les convenía. ¿Sí? Y bajo el amparo de decir que eran cuestiones democráticas. Lo que había dicho el pueblo, así se queda. Pues ¿cuál es lo que había dicho el pueblo? El pueblo con tanta pobreza, pues vendían los votos y la gente con necesidad, pues los compraba. ¿Qué hoy está pasando? Dijo el presidente desde hace más de 10 años. Reciban todo lo que les den, pero no voten por ellos. Y eso pasó con la población. Recibir todo lo que nos den, pero el que más te dé es el que menos nos conviene como pueblo. Y que la sobrerepresentación sale primero, en este caso, los partidos políticos, los medios de comunicación, y llegan los empresarios. En estos días, los grandes empresarios, esos empresarios que deben más de 2,000 millones de pesos, ahí pregunten en el de Electra, que no quieren pagar impuestos. Pero si alguien sale debiendo una moto itálica, hasta la casa le quieren embargar, pero ese señor del de Electra, sí, no quiere pagar impuestos, son evasores fiscales. Y sale el Consejo Empresarial diciendo que la sobrerepresentación. Y así sucesivamente. ¿Sí? Grupos de poder mencionando que la sobrerepresentación. Comunicamos algo. Esa ley está establecida. Y el 2 de junio hubo cerca de 36 millones de personas que votaron por Claudia Sheinbaum Pardo y que decidieron democráticamente por la vía pacífica elegir el mismo rumbo que con Andrés Manuel López Obrador se va caminando. Casi 36 millones de mexicanos decidieron seguir el plan C. ¿Y por qué el plan C? Elegir el plan C significa tener la mayoría plena. Que no nos pase lo que pasó el 22 de junio del 2002, cuando el PRIAN dijo simple y sencillamente: toda iniciativa de ley, nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a paralizar las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. No vamos a hacer nada porque ustedes no tienen mayoría plena. Y trabaron todo proceso legislativo. A ese proceso se le llamó moratoria constitucional. La moratoria constitucional entonces establece una parálisis en las cámaras de diputados. No se hace nada, no hay iniciativa de ley. El lugar máximo para el debate, para la discordancia, para ponerse de acuerdo, que eran los máximos tribunales, tanto el Ejecutivo evidentemente, y ni hace una iniciativa de ley y cae a la Cámara Legislativa alta y baja de nuestro país, los diputados de oposición no se trabajan, no hacen nada. Por eso el presidente desde hace 2 años estaba mencionando: vamos con el plan C, porque conviene al país tener el plan C. ¿Y qué significa el plan C? Sin necesidad del PRIAN, sin que lleguen a una moratoria constitucional, echar a andar todas aquellas reformas que beneficien al país. ¿Cuáles reformas constitucionales? Por poner el ejemplo claro, el Poder Judicial. Estos ministros que tienen privilegios en nuestro país, y para ello necesitamos las iniciativas de ley y reformas al Poder Judicial. De eso se trata la sobrerepresentación, de que el pueblo quiso que en la mayoría, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y así lo dice la votación del 2 de junio, sean del partido oficial del presidente y vayan las reformas. Pero ahora, como no les conviene a esta camarilla de delincuentes, tanto en este caso electorales, tanto también delincuentes de cuello blanco políticos, tanto empresarios, porque se va a ver reformas donde las reformas
podemos embargar. Por eso los grandes empresarios no quieren que estén en la Cámara de Diputados la mayoría que representa los intereses del país. A eso se refiere la sobrerepresentación. En 1996, en 2009, esa sobrerepresentación estaba y la modificaron. ¿Y qué dice la ley en el artículo 54 constitucional? Que no puede haber una sobrerepresentación de partidos políticos, pero sí de coaliciones. ¿Y qué establece esa sobrerepresentación? Que esa sobrerepresentación no pase del 8%, ¿sí? Y es evidente que se adecua lo que está ocurriendo hoy en día. Y es evidente que el viernes pasado el Instituto Nacional Electoral, que no está facultado para, en este caso, interpretar la ley, sino para aplicarla, iba a dejar pasar la sobrerepresentación. Porque así desde 1996 está establecida por el PRIAN. Desde 1996 esta reforma la llevaron ellos, pero ahora no les conviene. Ahora no les dicen que no. Ahora están diciendo que son antidemocráticos. ¿Cuáles antidemocráticos? Si se ganó bien las elecciones el 2 de junio con casi 36 millones de votos. Ahora ya no les gustó la democracia a los grandes empresarios, a los políticos que viven bajo el amparo del poder político en la corrupción. A esto ya no les gustó, a los medios de comunicación en general, sin decir que todos que tienen ahora esos medios de comunicación ya nos reciben del heraldo público para propaganda publicitaria. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras, que nos vienen a contar que ahora el país puede caer en una tentativa de un sistema autoritario, que ahora el país puede caer en la tentativa que podemos perder. Yo les he comentado a varios que me han dicho, de entrada, ¿en qué lugar tú sabes que te han embargado el gobierno un negocio? ¿Cómo te puedes definir que estamos viviendo un régimen autoritario cuando salen en el Zócalo, en nuestro país, a marchar y a decirle tantas barbaridades al presidente sin que nadie sufra ninguna cuestión porque hay libertad de expresión? En nuestro país, ¿qué programa televisivo de radio se ha cerrado? Porque todos los medios están en contra en su mayoría, salvo honrosas excepciones. Todos los medios están en contra. Todos los medios. ¿Qué medio de comunicación ha sido perseguido? ¿Qué periodista? Eso que dicen es pura falacia. Es por eso que estamos aquí, compañeros y compañeras, invitándolos a firmar, primero que nada. Siguiente, pidiéndolos que se sigan informando. Que la información da poder. Decirles que también cada vez vayamos y demos una recordadita en la historia de nuestro país, porque siempre la historia de nuestro país va a salir que ha habido malos mexicanos que quieren entregar el patrimonio nacional. Siempre en la historia de nuestro país va a haber malos personajes que quieren entregar a nuestro país, ¿sí? En este caso, a soberanías extranjeras, a países extranjeros. Siempre va a haber personajes en nuestro país que dicen y que creen que nos vengan a gobernar de fuera porque los de afuera sí saben. Y eso históricamente siempre ha estado en nuestro país, porque tenemos un código, dicen algunos, el código de la Malinche, que pensamos que nosotros no podemos dirigir las riendas y el destino de México. Y de eso se trata, compañeros y compañeras, que tengamos la idea de que nosotros podemos dirigir nuestro país y no gente del extranjero. Y esta enseñanza viene desde la historia de México. Hoy el presidente de nuestro país todos los días tiene que estar hablando de historia para recordarnos que si hubo gente entreguista, gente que quiso entregar nuestra nación, también hay gente que ha
seguir un rumbo donde las decisiones, las definiciones se den entre los mexicanos y que no vengan extranjeros a querer dominarlos, que ya basta de ser colonias para esos malos mexicanos que piensan eso. ¿Y dónde saca usted eso, Martín? En esta semana, dígame si no, el embajador de Estados Unidos, declarando y metiéndose en cosas internas de nuestro país. Ken Salazar diciendo, el embajador de Estados Unidos, que no le conviene a México tener la sobrerepresentación. ¿Y quién le pidió primero voz y voto al embajador norteamericano? Ah, pero el PAN y el PRI aplaudiéndoles. Fueron los primeros, los políticos del PAN y del PRI, aplaudiéndoles porque el embajador norteamericano vino a declarar que no estaba a favor de la sobrerepresentación. Ya expliqué qué es la sobrerepresentación y cómo está estipulada en el artículo 54 de nuestra Constitución. ¿Quién le preguntó al embajador norteamericano y quién invitó al embajador norteamericano a hablar de nuestro país? Que no se le olvide al embajador norteamericano que ya no vive en el tiempo del PAN y del PRI. Que no se le olvide al embajador norteamericano que desde hace mucho tiempo ya no tiene voz y voto en nuestro país y que somos un país soberano. De eso se trata, compañeros y compañeras, porque estos siguen pensando que pueden dominar a nuestro país. De eso se trata, porque 500 años estuvimos bajo el yugo de la colonia. Que hay cosas muy buenas, sí, pero en su mayoría fuimos esclavos, no teníamos derechos. Después, este yugo llega a las reformas con Benito Pablo Juárez García, y tuvo que separar el poder religioso del poder político, lo que es del Dios a Dios y lo que es del César a César. Después llega Porfirio Díaz, lo vuelvo a explicar porque hay que recordar la historia. Y Porfirio Díaz se trae todas las empresas del extranjero, ¿para qué? Para que exploten el petróleo de nuestro país. Tiene que llegar Lázaro Cárdenas a expropiar el petróleo. Después llega el PRIAN, 70, 80 años entregando nuestro país, vendiendo ferrocarriles, vendiendo los bancos, vendiendo las televisoras, lo que hoy es TV Azteca, pertenecía a la nación, vendiendo Telmex. Esos malos mexicanos entregando unas cuantas manos el patrimonio nacional. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. Que la historia nos va a ayudar a recordar e identificar quién es un buen mexicano y quién es un mal mexicano. De eso se trata y por eso el presidente tuvo que crear las mañaneras para estar recordando a los mexicanos, para estar sacando la memoria de que ha habido malos mexicanos que bajo el amparo del poder quieren hacer negocios. Esos malos mexicanos, tengamos en cuenta que ya no podemos seguirlos poniendo en el poder. Porque si ven un recurso de 700 millones de pesos, un recurso que es el presupuesto de este municipio, más de 700 millones de pesos, y teniendo malos funcionarios, en vez de que vayan para políticas públicas sociales, se van por el caño de la corrupción y en los contratos de los amigos, en los contratos para la familia, en el cambio de uso de suelo. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. Y por eso es simbólico tu firma. Y por eso es simbólico que pases aquí a decir, ya basta de hacer tanta corrupción. De eso se habla, de eso estamos hablando, compañeros. Que esta plaza pública tiene que ser un aerópago, como lo hacían los griegos, de pensamiento crítico, de pensamiento racional, de pensamiento de transformación. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. Que ya no nos estemos elevando en cosas que no son trascendentales, que no van a beneficiar a mi generación y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. De estos estamos planteando, compañeros y compañeras, que la verdad nos hace libres y nos da la luz
presidente ha cambiado esta fisionomía y que un lugar tan conservador como es Zamora deje de serlo. Que conserve las tradiciones, sí, la cultura, sí, que conservemos cosas humanistas, sí, pero ya no un pensamiento retrógrado, hipócrita, de doble moral. Ese pensamiento carcome nuestra sociedad. Esa doble moral que por un lado le vengo a agradecer a Dios y por otro lado estoy chingando a mi trabajador. De esto estamos hablando, compañeros y compañeras. Que ese conservadurismo que tanto ha hecho daño a Zamora empieza a transformarse, a ser más humanistas, amar al prójimo verdaderamente, no hacer negocio con él. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras, de que Zamora empieza a derribar ese conservadurismo de doble moral, hipócrita, que tanto daño ha hecho a Zamora. Que no se puede amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. No podemos tener dos dioses. O amas a uno o desprecias al otro. Pero no los dos a la misma vez. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. Y que retumbe fuerte. Que ya no se puede vivir con esa hipocresía, con esa doble moral. Porque la doble moral nos hace, por un lado, decía el profeta Isaías, ahorita que están las campanas, hablar de Dios con la boca, pero el corazón está muy lejano de Él. Y esto, lo que queremos ahora decir es principalmente que Zamora tiene que transformarse, que Zamora busca un nuevo rumbo, un nuevo destino, que Zamora está construyendo una nueva etapa, pero la etapa de la hipocresía y de la doble moral ya no puede seguir en este municipio. Repito, no puedes amar a Dios y al dinero a la vez. Con uno de los dos vas a quedar mal. Y nuestros líderes en este municipio muchas de las veces aman a los dos al mismo tiempo. Y de esto estamos cansados. Por eso queremos transformar a nuestro país. Pero para transformar a nuestro país ya es necesario que se empiece a transformar este municipio. Les agradezco su atención y que pasen muy buenas tardes. ¿Sigues? Ale. No, ¿Tú sigues? él ya habló. Todos debemos participar. Ya si quieren decir. Gracias, amigos, amigas, zamoranos, obradoristas. Gracias por un nuevo domingo. Bendito sea Dios. Ocupamos candidatos honestos que lleven un buen rumbo. O que se pronuncien una cosa y digan otra. Así es, por eso el movimiento obradorista de Zamora, te invitamos a que te unas a este movimiento que está cada día más amplio por el ejemplo que nos ha puesto un gran ser humano como presidente de México, del cual la oposición siempre hablará, porque tuvo muchos privilegios, mucho robo, mucha vendimia de nuestro país, mucho saqueo con tal de beneficiar a unos cuantos que venían quebrando la nación, que venían llevando a nuestro México al hundimiento. ¿Y a dónde nos llevaba nuestra gente? A más pobreza. Te lo voy a dar apuntado. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es un orgullo decirlo, qué buen presidente de México, y no solamente de ahora. Para mí
es el mejor de toda la historia de nuestro México, porque vivimos tiempos muy complicados y difíciles, como para que un gran hombre haya despertado a la mayoría del pueblo mexicano. Sobre todo por sus obras, el gran ejemplo y legado que está dejando en nosotros, en los niños, jóvenes, adultos, beneficiándolos, pensando en ellos, y no solamente como los anteriores expresidentes que solo pensaban en vender la nación y llevarla al quebranto, y junto con nuestra gente, solo por beneficiarse económicamente ellos, como ahora lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí y de todo nuestro México. Tantas obras, tantas ayudas, no van a parar con la cuarta transformación. Aunque haya algunos elementos que por conveniencia o interés, algunos elementos políticos se vengan metiendo al movimiento, pero vivimos tiempos más despiertos los mexicanos, más despierto el pueblo. El pueblo es sabio, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya la mayoría de nosotros estamos enterados que es un gran hombre. Aquí, muchas gracias. Así es de que te invitamos, amigo, amiga zamorano, a que te unas a esta campaña para quitar las pantallas de este kiosco histórico de Zamora, que es del pueblo, no exclusivamente el presidente municipal, ya que no las quiere quitar, según veo, pero el pueblo manda, amigos, amigas. El pueblo manda y tiene que ser un hecho. No nos quitaremos de aquí hasta que no quite sus pantallas, hasta que no haya nuevamente, venga la banda, expresiones culturales, ya sea bailables, se exprese la juventud, la niñez, la poesía arriba del kiosco. Ánimo, amigos, amigas zamoranas, todo es posible. Recordemos que la unión hace la fuerza. Vamos a hacer realidad esto, que este kiosco sea público y ya no particular de un servidor público. Hasta escaleras vamos a pedir que se le ponga. Estamos exigiendo que se le ponga. No sé, los regidores que hay de Morena, no sé si, creo es 1 o 2, no se han pronunciado al respecto. Sabemos la situación que guarda aquí el partido Morena. Por eso el movimiento nacional obradorista aquí en Zamora se está proclamando, porque no es posible que no haya candidato idóneo de Morena, un candidato humanista realmente que haga por el pueblo zamorano. Es increíble que se siga manipulando el sistema y sigan eligiendo a los mismos elementos que no quiere la ciudadanía. Por eso, el Movimiento Nacional Obradorista te invita a que te unas, amigo, amiga, compañero, compañera obradorista, al movimiento. Bienvenidos todos los
que sean congruentes con lo que está haciendo un gran ser humano de presidente de la República, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Que dice que cuando hay buenos servidores públicos, cuando se maneja bien el dinero por una persona que no le encanta, como a los opositores, el PRI, PAN y compañía, les encanta que es su cantaleta de siempre oponerse a todas las buenas obras del presidente, oponerse a las pensiones en su momento, y se siguen oponiendo en el Congreso, se siguen oponiendo a las buenas obras, a las buenas iniciativas de reforma que manda el presidente de la República, para no haber tanto derroche, tanto privilegio, como lo es y lo ha sido también hoy en día y desde mucho tiempo atrás el Poder Judicial. No estamos hablando de los trabajadores del Poder Judicial, sino de los jueces, de los ministros, de los magistrados, que violan ellos mismos la ley al ganar mucho más que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya bárbaros, cada privilegio, cada derroche, cada verdad que ha dicho nuestro presidente, que nos ha informado a toda la nación. La verdad, es un privilegio seguirlo, porque ha dado todo por sacar nuestro país y a nuestra gente de la pobreza, de la marginación en que nos venían dejando esos políticos. La verdad, no eran políticos, eran unos vendepatrias, como dicen por ahí, eran unos vendedores de toda nuestra riqueza que tiene nuestro país, y que eran títeres, venían siendo títeres del extranjero, del país vecino. Qué tristeza de verdad que sigan oponiéndose a todo. Los que están reaccionando quizás sea por el interés y se cambien de partido. Pero como decimos los buenos ciudadanos, hay un Dios y a cada uno le tocará su destino. Así es, amigos, te invitamos a que se haga realidad y quitemos estas pantallas junto contigo, y que este kiosco vuelva a su normalidad y que no sea exclusivo de un presidente municipal. Ya vaya, qué buen ejemplo está dando a nuestra niñez, a nuestra gente zamorana, el tener este kiosco sin actividad, solo para propaganda y para darse publicidad él mismo y en convenio con las empresas o negocios con las cuales hizo algún convenio. Así es, amigos. Arriba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un orgullo apoyarlo en las redes, y vamos a estar siempre denunciando toda mala acción por parte de cualquier servidor público, que no haga bien las cosas. Ahí estaremos. Muchas gracias, que pasen bonito día, ánimo, todo se puede cuando el pueblo quiere.
Obradoristas, mexicanas y mexicanos, cuando las personas se organizan por causas justas para su comunidad, es gente con conciencia que participa, influye y define el rumbo de una nación, bajo un ideal, el bienestar social universal. Porque la gente que defiende, protege y promueve la democracia, la justicia y la igualdad, transforma la vida pública de un país, haciéndolo más próspero y más feliz. Por la continuidad de la Cuarta Transformación, el Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO invita a unirte y ser parte del movimiento más grande de México, con presencia en las 32 entidades federativas. Es hora de cerrar filas para que juntos continuemos luchando por las garantías y dignidad de nuestros derechos en el desarrollo de superación de cada individuo de nuestros pueblos. Por bien de todos, primero los pobres. Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO. Obradoristas, mexicanas y mexicanos, cuando las personas se organizan por causas justas para su comunidad, es gente con conciencia que participa, influye y define el rumbo de una nación, bajo un ideal, el bienestar social universal. Porque la gente que defiende, protege y promueve la democracia, la justicia y la igualdad, transforma la vida pública de un país, haciéndolo más próspero y más feliz. Por la continuidad de la Cuarta Transformación, el Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO invita a unirte y ser parte del movimiento más grande de México, con presencia en las 32 entidades federativas. Es hora de cerrar filas para que juntos continuemos luchando por las garantías y dignidad de nuestros derechos en el desarrollo de superación de cada individuo de nuestros pueblos. Por bien de todos, primero los pobres. Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO. Conferencias aquí en plena plaza principal. Obradoristas, mexicanas y mexicanos, cuando las personas se organizan por causas justas para su comunidad, es gente con conciencia que participa, influye y define el rumbo de una nación, bajo un ideal, el bienestar social universal. Porque la gente que defiende, protege y promueve la democracia, la justicia y la igualdad, transforma la vida pública de un país, haciéndolo más próspero y más feliz. Por la continuidad de la Cuarta Transformación, el Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO invita a unirte y ser parte del movimiento más grande de México, con presencia en las 32 entidades federativas. Es hora de cerrar filas para que juntos continuemos luchando por las garantías y dignidad de nuestros derechos en el desarrollo de superación de cada individuo de nuestros pueblos. Por bien de todos, primero los pobres. Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO. Fuerte abrazo a todos ustedes. Obradoristas, mexicanas y mexicanos, cuando las personas se organizan por causas justas para su comunidad, es gente con conciencia que participa, influye y define el rumbo de una nación, bajo un ideal, el bienestar social universal. Porque la gente que defiende, protege y promueve la democracia, la justicia y la igualdad, transforma la vida pública de un país, haciéndolo más próspero y más feliz. Por la continuidad de la Cuarta Transformación, el Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO invita a unirte y ser parte del movimiento más grande de México, con presencia en las 32 entidades federativas. Es hora de cerrar filas para que juntos continuemos luchando por las garantías y dignidad de nuestros derechos en el desarrollo de superación de cada individuo de nuestros pueblos. Por bien de todos, primero los pobres. Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO. Obradoristas, mexicanas y mexicanos, cuando las personas se organizan por causas justas para su comunidad, es gente con conciencia que participa, influye y define el rumbo de una nación, bajo un ideal, el bienestar social universal. Porque la gente que defiende, protege y promueve la democracia, la justicia y la igualdad, transforma la vida pública de un país, haciéndolo más próspero y más feliz. Por la continuidad de la Cuarta Transformación,
El Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO invita a unirte y ser parte del movimiento más grande de México, con presencia en las 32 entidades federativas. Es hora de cerrar filas para que juntos continuemos luchando por las garantías y dignidad de nuestros derechos en el desarrollo de superación de cada individuo de nuestros pueblos. Por bien de todos, primero los pobres. Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO. Obradoristas, mexicanas y mexicanos, cuando las personas se organizan por causas justas para su comunidad, es gente con conciencia que participa, influye y define el rumbo de una nación bajo un ideal, el bienestar social universal, porque la gente que defiende, protege y promueve la democracia, la justicia y la igualdad, transforma la vida pública de un país, haciéndolo más próspero y más feliz. Por la continuidad de la cuarta transformación, el Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO invita a unirte y ser parte del movimiento más grande de México, con presencia en las 32 entidades federativas. Es hora de cerrar filas para que juntos continuemos luchando por las garantías y dignidad de nuestros derechos en el desarrollo de superación de cada individuo de nuestros pueblos. Por bien de todos, primero los pobres. Movimiento Nacional Obradorista Pro AMLO. Bueno. Bien, compañeros, para yo ir cerrando este momento, quiero plantearles un poquito sobre el tema que se ha estado también manejando en las últimas semanas, y es sobre la reforma del Poder Judicial. Es importante valorar el porqué, la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Estamos en una época o una etapa importante en nuestro país, que muchos de nosotros, los mexicanos, todavía no estamos viendo el alcance de esta etapa histórica de nuestro país. Pero sí lo van a ver en 25, en 30 y 50 o 100 años, todos aquellos mexicanos y mexicanas, cuando se hable de esta etapa. Ya que esta etapa va a representar un nuevo renacer de esta soberanía mexicana. Y lo planteamos de esta manera porque estamos viviendo tiempos históricos, tiempos importantes que en algunas décadas más, el escuchar tan solo el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador va a representar un momento histórico importante en nuestro país. Y es por eso que a esta etapa histórica que nosotros estamos viviendo es un momento de renovación, no solamente de la vida política, sino también es un llamado a una renovación personal, una renovación comunitaria, porque la política es el más alto grado de humanismo para servir al hombre. Pero durante mucho tiempo la política la han querido ensuciar malos políticos. Pero cuando un humanista o un grupo de humanistas o un pueblo entero vela por los intereses más básicos y necesarios de una población, es el mayor grado de humanismo, de amor al prójimo, de amor por una mejor comunidad. Y este tiempo histórico que estamos viviendo es evidente que lo alcanza también lo político y que está íntimamente relacionado, porque no se puede ser buena persona o no se puede ser buen político si no eres una persona humanista. No puedes ser un buen profesional o buena persona en un oficio si no eres una buena persona. Y eso es una cuestión que la vida nos ha enseñado, que no hay mucho que decir, que vemos a personas generosas, solidarias, y por ende son personas buenas, humanistas.
de una gran calidad, ya sea humana, de una gran calidad moral. Y eso ha representado el presidente para nuestro país. Ya lo habíamos dicho en la primera participación, representa los grandes y nobles anhelos de aquellos mexicanos que buscaron una independencia de México, como José María Morelos y Pavón, como Miguel Hidalgo y Costilla, esos grandes hombres y mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, esos hombres y mujeres que vieron que en la época colonial había mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Y esos grandes hombres, junto con más hombres, buscaron consolidar un país igualitario. Y a esos hombres se les llamaron insurgentes. Esos hombres que se preocuparon en darle identidad a nuestros indígenas, que hasta lamentablemente el día de hoy son pueblos, son personas que en esta idea clasista, en esta idea racista, son menospreciados por un pensamiento conservador. Esos hombres y mujeres de la época de la independencia empezaron a forjar una identidad de nuestro país. Después se vienen los liberales, esos hombres como Benito, Pablo Juárez García, encabezados por él, don Melchor Ocampo y muchos más hombres que empezaron también a darle y fortalecer la identidad de México. Después llegan los hermanos Flores Magón y empiezan a hacer un gran libro, un periódico, llamado el periódico Regeneración, donde empezaron a criticar todas las posturas de Porfirio Díaz, que encabezaba y perseguía sobre todo a los pueblos indígenas. Preguntémosle a los yaquis, quitándoles sus tierras y llevándonos a un periodo tan oscuro que fue las tiendas de raya y los grandes hacendados de nuestro país, donde aquellos hombres y mujeres que trabajaban en las grandes haciendas siempre estaban endeudados porque llegaban a la tienda de raya para consumir lo básico y siempre quedaban con una deuda ante los grandes hacendados. Eso fue la historia de nuestro país. Hombres y mujeres que siempre buscaban obtener privilegios bajo el amparo del poder. Hombres y mujeres que crearon cacicazgos a millones de mexicanos. Por eso la historia la tenemos que revisar y no tenemos que olvidarla. Siempre ha habido en la historia de México personajes que han querido siempre estar en el poder bajo el sacrificio de miles y millones de mexicanos. De eso se trata, que revisemos la historia. Llega Porfirio Díaz al poder y llega un hombre humanista. ¿Por qué decirlo que no? Porque no todo el que tiene es malvado, dice el presidente. No todo el rico es malvado, pero también es cierto que son muy pocos y ojalá hubiera gente más, en este caso más humana en ese grupo social. Llega Francisco Ignacio Madero y empieza a proclamar el sufragio efectivo, la no reelección. Y entonces empieza la caída de Porfirio Díaz en el poder. Y la gran transformación que contiene desde 1900, en este caso, 10, concluye en el 17 y comienza en el 38 con el general Lázaro Cárdenas, un proceso de transformación del país. Y dice Lázaro Cárdenas, recogiendo los sentimientos de la Revolución Mexicana, de Emiliano Zapata, de Francisco I. Madero, de Pancho Villa, en este caso del caudillo del sur, la tierra es de quien la trabaja, y el general Lázaro Cárdenas empieza el reparto agrario. Ese reparto agrario que después, no olvidemos la historia, que
Salinas de Gortari en 1992 va a ser una iniciativa de ley y va a reformar y le va a dar en la torre al ejido. Va a cambiar, en este caso, al ejido y le da en la torre a esa reforma agraria. Siempre malos mexicanos en el poder históricamente. Y ese es uno de ellos, el presidente Carlos Salinas de Gortari, que por medio de un fraude electoral en 1988, que no podemos olvidar, ese fraude electoral tiene a los mexicanos en una gran situación de tristeza y de pobreza, porque es de ahí cuando las paraestatales en nuestro país empiezan a venderse, como ya lo dije anteriormente. Telmex, Banamex, Televisión Azteca, lo que es hoy, ferrocarriles, empiezan a entregar todo. Bien, estamos viviendo una etapa interesante en México, y esa etapa interesante en nuestro país nos plantea que hombres y mujeres que estamos viviendo esta etapa tenemos que estar a la altura, tenemos que estar a las circunstancias humanitarias, del amor al prójimo, de ser solidarios, de buscar la justicia social, de emprender el bien común, no como lo entienden los panistas, ese bien común que ellos propagan y dicen que es el común menos común que ellos tienen del bien común. Es por eso, compañeras y compañeros, que nosotros creemos totalmente que este país está viviendo una etapa importante, porque la historia nos lo dice. No son cosas que nosotros sacamos de nuestra idea. Simple y sencillamente nosotros tenemos que revisar la historia y estamos viendo una etapa importante en México. Y esa etapa es una etapa de transformación. Una etapa que la transformación tiene que ver una cosa particular en cada uno de nosotros. Es la conciencia social. Tener conciencia, que nos interpele esa conciencia por mejorar nuestro país, es una cuestión necesaria para todos los mexicanos y mexicanas. Vivimos una etapa importante, ya lo expliqué históricamente, ya expliqué los momentos históricos de nuestro país y por qué sostengo de que esta etapa, la que estamos viviendo hoy en día, es importante. Porque a través de la etapa de México hemos descubierto que hay buenos mexicanos que quieren el bien de todos los mexicanos. Pero hay mexicanos que buscan hacerse ganancias bajo el poder político y público. Hay malos mexicanos que quieren hacer negocios bajo el poder y el amparo político. Y esos mexicanos durante toda la historia de nuestro país han manifestado las mismas características. Esos mexicanos que piensan que solamente las ideas vienen fuera del extranjero, que tenemos que traer gente de fuera para que nos diga cómo gobernar, cómo vivir, cómo hacer política, que los mexicanos no sabemos hacer política, que los mexicanos no podemos tener las riendas de nuestro país. Históricamente siempre ha sido así. Hay pensamiento de muchos mexicanos, lamentablemente, con ese criterio. Pero la historia de México nos ha mostrado que sí habemos y sí somos todos los que estamos aquí, mexicanos conscientes, y que nosotros podemos decidir las riendas del destino de México. Y que nadie venga a decirnos cómo gobernar, cómo llevar a nuestro país. De eso se trata, compañeros y compañeras. Y es por eso que en esta etapa de transición que estamos viviendo, que nos estamos llevando este sexenio donde lo malo no quiere morir y lo bueno está naciendo, se está construyendo, hay una reforma que también no hay que dejar de lado. Ya hablamos de la sobrerepresentación. Ahora vamos a seguir en esa reflexión del Poder Judicial. Eso de que los medios de comunicación
siguen desinformando el porqué del Poder Judicial. Que no es posible que nosotros como mexicanos podamos elegir a nuestros jueces y a magistrados. Que qué cabeza cabe que los mexicanos puedan decidir por buenos servidores públicos que impartan la justicia. Miren nada más lo que nos dicen los medios de comunicación, que siempre nos han tratado como tontos, que siempre nos han dicho de una manera muy clara que el mexicano no tiene por sí solo una forma de pensar. Y nosotros vamos creyendo eso que van construyendo esos pseudo periodistas de la televisión, que nosotros no tenemos la capacidad de elegir a nuestros jueces cuando hay muchos países que eligen a sus jueces. Y esas ideas nos las vienen implantando porque vienen de ideas extranjeras. Y es por eso que le estamos hablando de aquí, porque la reforma judicial. Voy a hablar solamente de algunos ejemplos de la reforma judicial. ¿Por qué la reforma judicial? Aquí los anoté y quiero compartírselos. De la reforma judicial. ¿Saben cuántos ganan los jueces o en este caso, los jueces o los magistrados? Estamos hablando no de los trabajadores de abajo. Hay que dejar bien claro, porque es otra cuestión de confundir a la población. Es que les van a quitar sus prestaciones al trabajador de abajo, a la secretaria, al que está en la administración. No, estamos hablando de jueces y magistrados. Estamos hablando de los altos mandos del Poder Judicial. Porque no los tienen todos estos sueldos, todos los trabajadores del Poder Judicial, que quede claro. Bien, estamos hablando de esta reforma. ¿Cuánto creen que gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país gana más de 300,000 pesos de aguinaldo. Yo les pregunto a ustedes, compañeros y compañeras de este municipio y de sus alrededores que aquí se encuentran en la plaza, ¿quién de ustedes gana 300,000 pesos de aguinaldo? Pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan 300,000 pesos, en este caso mensuales, perdón, y son 588,000, perdón, de aguinaldos y 95,000 pesos de primas vacacionales. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Mensuales se lleva 300,000 pesos por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Se lleva más de 500,000 pesos, es decir, más de medio millón de pesos de puro aguinaldo el ministro. Y de prima vacacional 95,000 pesos. Esos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esos son los que están defendiendo los medios de comunicación masivos de nuestro país. ¿Qué mexicano y qué mexicana que se encuentra aquí, que me está escuchando, gana 300,000 pesos al mes? ¿Pero qué creen ustedes, compañeros y compañeras, que hay mexicanos y mexicanas que apoyan que ganen eso? Tenemos la libertad de apoyar a quien queramos, sí, pero ¿cómo un ministro de la Suprema Corte de Justicia va a ganar esa barbaridad? 300,000 pesos. De entrada, está violentando, ellos que interpretan la ley, están violentando un artículo donde se establece en la Constitución que no pueden ganar más que el presidente de la República. Y ellos son los que imparten la justicia. Imagínense, más de 500,000 pesos de aguinaldo. Y hay gente que se atreve a apoyar al Poder Judicial, a los ministros. Pues esa gente está desinformada, evidentemente. Porque hay mucha gente en este país y que queremos sacar esto precisamente por las políticas que se crearon durante más de 80 años, que ganan menos de $1 al día. De eso estamos hablando, de la reforma judicial.
pero es evidente que los medios de comunicación no van a informar eso. Estamos hablando que para comidas y otros gastos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia destinan 723,690 pesos para sus comidas, para sus viáticos de los querubines estos. ¿Cómo hay gente en este país que apoya a que no se haga una reforma judicial? Discúlpenme, compañeros y compañeras que me escuchan, ¿cómo es posible que mexicanos y mexicanas apoyen que no se reforme el Poder Judicial? Ignoran lo que está ocurriendo en el país, eso se llama ignorancia. ¿Cuánto creen que están pagando por seguridad y vehículos estos ministros de la Suprema Corte? Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia tiene a su disposición 2 vehículos de agencia blindados de más de 6 millones de pesos. Fíjense nada más. Esos ministros tienen también 640,000 pesos anuales de seguros por riesgo. ¿Sí? Tienen un presupuesto personal los ministros de la Suprema Corte de más de 5,054,000 pesos por contratar personal, por gastos en papelería, por gastos en equipos de cómputo, por gastos en soporte técnico en sus domicilios. Estamos hablando que no nada más por puros gastos, ¿sí?, personales, se están llevando más de 5 millones de pesos estos ministros de la Suprema Corte de Justicia. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras. Que México tiene que cambiar. Que México está en una etapa de transformación. Para aquellos que les gusta y me gusta la historia, no podemos ignorar esto. Es una etapa profunda de transformación, porque antes, durante 80 años, esto de los ministros que ganan más de 300,000 pesos al mes, no se hablaba en el país, no nos enterábamos, no sabíamos lo que ganaban los ministros. Estamos hablando de una etapa distinta en nuestro país, porque hoy estamos sabiendo que de pura prima vacacional tienen casi 100,000 pesos y de aguinaldos de vacaciones los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen $500,000 de pesos. De eso estamos hablando, compañeros y compañeras, que estamos viviendo una etapa excepcional en México. Y que para los que nos gusta la historia de nuestro país, podemos decir que estamos pasando una etapa de transformación. Para los que nos gusta la historia de nuestro país, les podemos decir que un régimen está muriendo y que ese régimen puede morir y hay posibilidad de que no regrese durante miles de años. Casi lo voy a poner así exageradamente. Si el mexicano y la mexicana empieza nuevamente a retomar la historia de México y a identificar los buenos mexicanos, aquellos mexicanos que han velado por los intereses de todo un pueblo, y aquellos malos mexicanos que se entregan bajo los intereses del extranjero y hacen negocios públicos y se hacen ricos. Por eso es bonita la historia, porque estamos viviendo una etapa hermosa en nuestro país, y que nuestros hijos y tus nietos y nuestros nietos y hijos y las próximas generaciones merecen un mejor país, un país de oportunidades para todos, pero solamente informándonos, solamente buscando medios alternativos, solamente estando bien atentos en la vida política, pública, social y económica, vamos a saber que nuestro país urge seguir sosteniendo la transformación
donde todos y todas los mexicanos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Esto lo entendió el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 40 años. Un hombre no solamente dedicado a las ciencias políticas, un hombre no solamente dedicado a la historia de nuestro país y a recoger los sentimientos de nación, porque recorrió más de los 2.500 municipios durante 40 años el presidente de nuestro país. Por eso a él no lo pueden cuentear, porque no fue un político de escritorio, de estar esperando a que llegaran los ciudadanos. Fue un político que estuvo en cada municipio, visitándolos, estando en cada municipio el presidente durante 40 años. Un hombre conocedor de la política de nuestro país y conocedor de la historia de México. Ese hombre, lo más extraordinario no es eso, es su humanismo por los más pobres. Ahí identificamos a las personas más excepcionales de la historia de nuestro país y del mundo entero, porque son personas humanistas, son personas que velan por los intereses de todos, especialmente por los más pobres. Y ahí identificamos a los Nelson Mandelas, por poner un ejemplo, a los Mahatma Gandhi, por poner otro ejemplo. ¿Sí? Identificamos a esos grandes líderes. Y de eso estamos hablando, compañeros y compañeras. Que el presidente de nuestro país ha sido para nosotros un presidente que se ha dedicado a trabajar durante 40 años y por eso dice ya, terminando mi mandato el 29 de septiembre, termino ya y me voy, en este caso, a jubilar. Y está en todo su derecho porque ha hecho mucho por el país. Pero la pregunta es aquí para los que me escuchan. Nosotros hacemos mucho por nuestro país. Somos hijos, padres, hermanos, que somos comprometidos con nuestras familias. Y lo primero que tenemos que sacar es nuestras familias. Pero hoy México necesita no solamente compromiso con la familia, sino con tu país. Porque México necesita ciudadanos y ciudadanas conscientes, responsables, instruidas, con un pensamiento crítico que lo tienen, pero que sigamos reforzando eso. Porque México tiene que transformarse y para transformar, estamos primero que transformar este municipio. Y es por eso que estamos aquí. Porque estamos invitándolos a que vengan a firmar, a que vengan a apoyarnos, a que se quiten esas, en este caso, pantallas que quitan, primero que nada, un espacio público a un privado. Gracias por apoyar. Venimos a informarles que esos malos políticos de todo quieren ser negocio. Y han quitado un espacio público para la música de los domingos y han quitado por tener un contrato privado y estar pagando una mensualidad a esas pantallas y que rompen con los espacios culturales, con los espacios artísticos. Y eso es la derecha. La derecha, bajo el amparo, ¿sí?, de las autoridades en el ámbito público, quieren hacer negocio de todo. Y aquí se están yendo nuestros recursos. Y necesitamos la música. Necesitamos que estemos aquí bailando. Se fue en un espacio público, no un espacio privado de negocios de unos cuantos. De eso estamos planteando. Y ya no puede seguir haciendo negocios bajo los recursos públicos. Eso estamos planteando nosotros en cuestión. Y de eso estamos diciendo que ya no se puede seguir haciendo negocios bajo el régimen público, ¿sí? Y que las tradiciones y la cultura no es una cuestión de pueblerinos, es una riqueza de nuestro país. Y que la riqueza de nuestro país debe de ser por encima de
negocio de unos cuantos. Es lo que les digo, compañeros y compañeras. Un pensamiento colonial, un pensamiento que viene del extranjero y que trata de que nuestra cultura y nuestra arte y lo que somos nos avergüenza, y no puede avergonzarnos nuestra cultura, nuestros principios como nación. No pueden avergonzarnos, porque eso es lo que nos da identidad, y los que han podido salir al extranjero es lo que aman de México, sus tradiciones, el encuentro con las familias, su cultura, su arte. Y de eso estamos hablando, compañeros. Que no nos avergüence la identidad de ser mexicanos y mexicanas, que nos sintamos orgullosos de serlo, porque en el extranjero somos muy queridos. En el extranjero ama mucho nuestro país, y eso no tiene que avergonzarnos. Y es por eso que la invitación es para que nos apoyen a firmar y a estar concientizando a los demás compañeros y compañeras a firmar. ¿Sí? Gracias. Y en eso estamos planteando, compañeros y compañeras, porque México está viviendo una etapa importante. Una etapa donde antes estas cosas no se sabían, compañeros y compañeras. ¿Qué íbamos a saber cuando ganaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué íbamos a saber que los ministros ganaban 300,000 pesos al mes? Y no es que lo pone en la mesa el presidente de nuestro país. ¿Qué íbamos a saber, compañeros y compañeras, de tanta corrupción que todos los días nos pone el presidente en las mañanas? Porque antes las cosas públicas, las cosas importantes no importaban. Antes era más importante hablar de la telenovela y de tantas cosas que de lo mero principal. Pero hoy estamos viviendo una etapa distinta. Y esa etapa distinta, todos los mexicanos tenemos que estar a la altura de lo que nos dice y dicta esta noble nación. Porque estuvieron a la altura tantos mexicanos que entregaron su vida por nuestro país. ¿Ustedes creen que todos los insurgentes, muchos de ellos indígenas, que buscaban un mejor país, que empezaron con el cura Hidalgo, con el cura Morelos, y que el cura Morelos se adelanta en el continente americano y plasma los sentimientos de la nación, donde los sentimientos de la nación tiene una parte central, y es la abolición de la esclavitud. Esa abolición de la esclavitud que tenían nuestros hermanos indígenas, y el cura rebelde José María Morelos y Pavón plasman los sentimientos de la nación, un México igualitario para todos, no para unos cuantos. Luego llegan un presidente, Benito Pablo Juárez García, hablando sobre las leyes de reforma. Esas leyes de reforma que son gestadas en la Revolución Francesa en 1791, compañeros y compañeras, donde empieza a establecer esas leyes de reforma, la igualdad de todos los hombres. Pero sobre todo, le empieza a consolidar administrativa y jurídicamente la identidad como país soberano a México, y hace la separación. Qué bueno que la hizo, porque los momentos más tristes de las páginas oscuras de nuestro país se han dado cuando personas que han estado en el poder para servir se sirven del pueblo. Luego llega la Revolución Mexicana, que empieza a recoger también estas situaciones tristes y lamentables, y nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, donde uno de los grandes ideólogos de la Constitución Mexicana fue de esta región. Nació en Tinguindí, Michoacán, y se llama el general
Francisco J. Mújica. Este gran hombre empieza a tener grandes discursos en el Congreso local allá en Querétaro. Este hombre que en esos grandes discursos del general J. Mújica habla de la educación, habla de la soberanía de nuestro país en el artículo 27 constitucional y se da un buen agarre en el 123 con los grupos conservadores. Ya son las 2, ¿no? Ya estaban en ese Congreso y querían seguir teniendo privilegios, no para los trabajadores, sino evidentemente para un pequeño grupo selecto. Y el general Francisco Mújica empieza a dar y plasmar las ideas de lo que entendemos hoy por nuestra constitución política de nuestro país. Esos hombres han existido porque han amado a México, sobre todo los más pobres. Pero hay hombres que no aman a nuestro país, hombres que se han querido siempre enriquecer bajo el cobijo de los más pobres y del pueblo. Y ahí tenemos personajes históricos, personajes como ¿el qué? la corona española. Constitución de 1917, uno de los primeros generales y constituyentes. Hicieran un hospital psiquiátrico, pero con atención completa. El país y menos reconocido por la población, pero muy sobresaliente en nuestras leyes. Una lástima, si es la que y uno de los que más ha defendido es que si no se les atiende a tiempo. Primero, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Está muy joven. Existe en Tinguindí, Michoacán, una escuela secundaria llamada Francisco José Mújica. No es Francisco J. Mújica, es Francisco José Mújica. Cabe reconocer que las personas con el valor para exponerse a los peligros de las mafias diferentes que han existido a lo largo, ahorita son muy diferentes, son divididas, pero antes eran conjuntas y eran más peligrosas. La revolución fue una de las masas violentas más peligrosas de nuestro país. Participó también, como no tengo datos muy precisos, prefiero abstenerme de dar mala información, y sobre todo porque soy autodidacta, prefiero ceder la palabra al Señor. Ángel Chávez Cornejo, artista plástico, pintor y escultor, durante más de 30 años, restaurador de arte sacro de los principales santuarios michoacanos. Para servirles, tuve un lamentable accidente en motocicleta que no me permite subirme a los andamios, pero por aquí andamos vendiendo dulces, el que guste, 5 pesos, lo que quiera. Seguimos trabajando y no nos rajamos. El valor está en trabajar. El valor está en no perder la moral. El valor está en no perder los valores, la familia, los amigos. Y adelante. Muchas felicidades a todas las personas que todavía apoyan y ayudan. A mí mucha gente me ha apoyado y me ha ayudado. Un granito de arena me ha ayudado a comprarme un rollo de papel higiénico, 1 kilo de arroz. A pesar de haber vivido en opulencia, yo tuve todo lo que quise. He aprendido a valorar la vida de una manera diferente. Ninguno de los mexicanos debe dejar de caerse
por ninguna razón, ni a perder el valor, tampoco a escandalizarse. No tiene nada que ver hacer escándalos en la presidencia con cartulinas. No nos ganamos mucho con hacer manifestaciones. Tenemos que hacer oficios bien escritos, bien estipulados, con bases, con documentación, y de esa manera podemos lograr más que haciendo escándalos. Y muchas gracias por escucharme. Fue una humilde aportación de mi parte. Espero no les haya molestado. No, para nada. Bien. Aquí está la libertad de expresión. El compañero ha expresado su parecer y todas las expresiones son libres de poder aquí manifestarlas, ¿sí? Ya nos comentaba el compañero de dónde es, qué es lo que realiza, la invitación también. Nosotros estamos aquí precisamente por lo que bien dijo el compañero, porque no es una idea de unos cuantos, sino es una idea colectiva. Y la manifestación es precisamente para tener más firmas. De por qué, ya lo explicamos también, de por qué estamos haciendo esto. Nada más mencionar una cosa importante. Esto ya se lleva meses, ya se han entregado oficios, ya se han dado fundamentos en esta actividad y en otras, y se han dado rechazos por la autoridad. Aún cuando están obligados ellos, bajo la ley, de dar respuesta a todas las peticiones y necesidades de la población. Nada más hay que mencionar. Para terminar, agradecerles por su escucha, agradecerles a todas las personas que desde hace rato han firmado y decirles que vamos a seguir estando aquí, vamos a seguir informando a la población de todos los aspectos locales, estatales y nacionales. Y es por eso que estamos aquí, el Movimiento Nacional Obradorista. Por su atención, que pasen muy buenas tardes.